Muy bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Franco del IDEAM y se prepara el doctor Arce del Fondo de Adaptación. Bueno, muy buenas tardes, presidente, senadores y demás compañeros del Sistema Nacional Ambiental. Pues voy a empezar básicamente por el final o por la posibilidad de retroalimentar a los senadores y a todo el país respecto a las condiciones actuales del fenómeno del Niño, y con eso creo que redondeamos un poco la idea, toda vez que me voy a detener solamente 2 minutos para contar qué es lo que hemos avanzado en el Instituto con relación a la generación de información. Entonces, con relación al fenómeno del Niño, pues desde luego estamos registrando su última fase, la fase menos intensa, por supuesto, pero desde luego hacerles ver a todos que todavía estamos en ese fenómeno y todavía tenemos regiones en el país, como bien lo señalaba el senador Milton en las horas de la mañana, cuando hablábamos de que en la región Caribe todavía existe esa condición y de hecho tenemos un déficit importante de precipitaciones allí. La lámina que ustedes ven, pues por supuesto ya es la fase ya la más cruda. En su momento, en el mes de enero, diciembre-enero, tuvimos una fase muy cálida de las aguas del Pacífico, como lo ven en la lámina, y por supuesto el círculo o el óvalo inferior ya es en la fase de debilitamiento, la de menos calor en las temperaturas del Pacífico. Con relación ya a las aguas subsuperficiales, pues vemos cómo la masa de agua fría se empieza a ganar más territorio, a ganar más área y empieza a desplazar, por supuesto, las ondas de calor que estaban instaladas en el Pacífico. Sigamos. Con relación a este tema, entonces, quiero contarles que esta lámina de precipitación en el mes de marzo trajo consigo, por la misma presencia del fenómeno del Niño, un déficit importante de precipitaciones de cerca del 30%. Fíjense que la zona más oscura, donde están los colores ocres, para los televidentes, pues básicamente es en donde no llovió y donde tenemos una limitación de precipitaciones en esa región del país, y por esa razón nosotros no hemos levantado la alerta, a pesar de que en este momento podamos estar registrando precipitaciones significativas en el país y en este momento en el mes de abril. Era importante sí señalar que el Instituto había advertido con anterioridad y con tiempo las fases del fenómeno del Niño, y habíamos señalado que la fase de madurez del fenómeno iba a estar hasta el mes de marzo, y fíjese que allí se han venido cumpliendo los pronósticos del Instituto de forma importante. Y desde luego íbamos a encontrar su fase de debilitamiento en el mes de abril. Ahora revisemos cuál es la evolución misma del fenómeno en términos de lo que estimamos. Estas dos láminas son las precipitaciones que nosotros, o la lluvia que nosotros estamos esperando para los meses de abril y mayo. Y como ustedes pueden darse cuenta, en el mes de abril, para la región Caribe, todavía se estima que tengamos un déficit de precipitación. Ustedes lo pueden ver perfectamente, inclusive en regiones del centro del país, asociadas particularmente al departamento de Boyacá y Cundinamarca, todavía estimamos que podamos registrar al final del mes de abril un déficit de precipitaciones, departamentos que sin lugar a dudas requieren de esa condición de humedad y por supuesto para todo lo que significa el ciclo de cultivos. De resto, pues uno podría señalar que la gran parte de la zona andina, en términos de Antioquia, eje cafetero, y por supuesto los departamentos del Tolima, Huila, pues van a registrar algunas precipitaciones, como de hecho en los últimos 2 meses se han venido registrando de forma importante. Para lo mismo, ya en el mes de mayo, fíjense que para algunas zonas como el sur, particularmente Huila, Tolima, senador Macías, pues ya empieza a registrarse un descenso de las precipitaciones porque su temporada regular empieza a perder fuerza. Recordemos que el país tiene 2 temporadas de lluvias muy marcadas históricamente hablando, abril y mayo, y por supuesto octubre, noviembre, siendo esta la de final del año de mayor intensidad en precipitaciones y en cantidad. Por esa razón era importante que todos entendiéramos que independientemente del fenómeno como tal, pues el hecho de que pudiéramos tener precipitaciones gracias al debilitamiento del fenómeno nos da, por supuesto, la posibilidad de recuperar la hidrología del país. Y aquí quiero de alguna manera hacer mención a 2 temas. El año 2015, senadores, fue el año más caliente en la historia del planeta. De hecho, ya hemos venido registrando temperaturas, lo ha venido diciendo la NOAA, que el mes de febrero, marzo han venido siendo los meses históricos más calientes en todo el planeta. Y por supuesto, quiero darles este dato. Colombia tuvo el año más caliente en la historia en el año 2015,
con un aumento de temperatura de 0.85 grados Celsius, y por supuesto fue el año menos lluvioso en su historia. Y estos son datos que nos dejan por supuesto que pensar respecto de lo que se viene para el país en términos de calentamiento global y sus efectos dentro de la economía del país. Entonces, aquí simplemente quiero detenerme en estos elementos. El IDEAM ha venido construyendo con un esfuerzo gigante su información o la información que se requiere para tomar decisiones. Cuando yo me sorprendo mucho cuando hay gente que dice que no hay información con qué tomar decisiones en el país. Y resulta que el IDEAM ha venido con todo el esfuerzo gigantesco construyendo los escenarios de cambio climático, como lo señalaba el ministro de Ambiente, y esos escenarios de cambio climático, fíjense que los hemos entregado por departamento. Hoy ningún departamento del país, una información que sola no habíamos podido hacerlo, por supuesto, si no fuera en el marco de recursos de cooperación internacional, le estamos entregando al país qué va a pasar al 2100, por región, por departamento. Y eso es un dato altamente significativo, porque de hecho la planificación sectorial tiene que partir de esos escenarios. Desde luego entendiendo que tienen un porcentaje de certidumbre, porque obviamente son modelos matemáticos que traen consigo información acumulada superior a 30 años. Pero en este tema simplemente quiero resaltar que los registros históricos del Instituto, producto del fenómeno del Niño, no se han registrado en la historia. Tuvimos los niveles más bajos del río Magdalena en su historia a la altura de Barranca Bermeja. Rompimos récord histórico de niveles del río, no teníamos registro en ese momento hasta la fecha, y de la misma manera el río Cauca, a la altura de la Virginia, tuvimos registros muy bajos. Y ese básicamente es el reflejo un poco de lo que señalaba el doctor Robledo cuando señala de alguna manera que el deterioro de las cuencas es altamente significativo. Pues por supuesto, finalmente es la radiografía, el río Magdalena y el río Cauca es la radiografía de lo que está pasando en las cuencas del país asociados a términos de cantidad. Voy a terminar simplemente con la última filmina asociada. Ustedes van a ver, este es un histograma o una gráfica que trata de reflejar básicamente cuál es la evolución del fenómeno del Niño. Con esto termino, presidente, simplemente diciéndoles que las barras rojas son la probabilidad, por supuesto, o la ocurrencia en sí misma del fenómeno del Niño, y las barras azules es la probabilidad del fenómeno de la niña. Entonces quiero simplemente decir lo siguiente: en el círculo negro, donde está la barra roja, pues es donde nosotros prácticamente estamos ubicados entre los meses de abril y mayo. Y ya ahí es donde hemos podido evidenciar que el debilitamiento del Niño empieza a ser muy marcado entre los meses de abril y mayo. De hecho lo estamos viendo, para su terminación efectivamente hacia el mes de mayo, finales, en donde la barra verde registra condiciones neutrales de temperatura en el Pacífico. Ahí podríamos señalar claramente hacia finales del mes de mayo que el Niño ha terminado en términos de su fase de calentamiento. Entonces, ¿qué va a pasar posteriormente a eso? Decirles que entre los meses de junio, julio y agosto es la temporada semiseca de mitad de año. Obviamente allí vamos a ver reflejado inclusive lo que pudimos haber recuperado entre abril y mayo en lluvias para la región andina. Inclusive hay gente que pues obviamente está preocupada con estas lluvias porque las consideran una niña. Tengo que decirle al país nuevamente que no, que es la temporada regular de lluvias. La climatología en Colombia es de esa manera: abril y mayo, lluvias; octubre, noviembre, lluvias, y en mitad de año menos lluvias, porque como bien lo señalaban algunos aquí, Colombia no tiene estaciones, somos un país de más lluvias o menos lluvias, esa es nuestra climatología regular. Entonces quiero terminar por decirle que el fenómeno del Niño termina en Colombia cuando la temperatura en el Pacífico vuelva a ser neutral. Es decir, que no tenga un marcado aumento de temperaturas por encima de 0 grados Celsius, y podemos entonces decirle al país qué fue lo que pasó, cómo terminó, cuál es la evaluación y cuál es el impacto asociado. ¿Qué pasa con la niña? Ha venido acuñándose en el país la condición de niña, niño, y por supuesto ha venido cogiendo carrera ese concepto, que sin lugar a dudas puede dar lugar a una mala interpretación o una mala planificación. ¿Qué dicen actualmente los modelos meteorológicos a nivel mundial? En este momento, los modelos meteorológicos de todas las agencias internacionales señalan que hay una probabilidad de que se desarrolle en el último trimestre del año un fenómeno de la niña en el 57%. En este momento, en donde inclusive
Todos los científicos a nivel mundial señalan que la corrida de los modelos para esta época tienen un alto grado de incertidumbre y por eso nosotros no hemos salido a advertirle al país con precisión y con certeza de la ocurrencia del fenómeno, porque si bien cuando anunciamos el fenómeno del Niño hace aproximadamente 18 meses, cuando señalábamos que era y existía una probabilidad de ocurrencia del 75-85%, el país llegó a pensar si fuese eso un hecho realidad o no, y tomó decisiones para bien o para mal con esa probabilidad. Inclusive los que la tomaron de manera equivocada señalaban que los pronósticos del IDEAM, pues por supuesto no dieron lugar. ¿Y cuál fenómeno del Niño? La pregunta es, ¿si existió o no existió el fenómeno del Niño? Allí están los efectos, como usted viendo señalaba, senador Macías, allí están, y allí se ocurrió y dio lugar al fenómeno del Niño. Pero lo que quiero entonces decir con esto, si el instituto anunció con ese argumento el 85% de la probabilidad, nosotros lo que no podemos hacer es anunciar un fenómeno de la Niña con el 57% de probabilidad, con tanto grado de incertidumbre a la fecha. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que para los meses de junio y julio, de acuerdo a las agencias internacionales, es donde los modelos tienen un grado más alto de certidumbre. Y por esa razón, hasta esa fecha, nosotros entraríamos a señalarle al país en qué momento o qué probabilidad de ocurrencia tiene el fenómeno de la Niña en Colombia. Por esa razón, tenemos el mandato del señor presidente de que el fenómeno de la Niña, como quiera que entra en un proceso de modelación y seguimiento, será por supuesto sujeta de una fase de prevención con el tiempo que requiera y con los modelos con la mayor certidumbre posible. Entonces, para la fecha de sostenerse esa probabilidad, la Niña estaría instalada en Colombia sobre el primer trimestre del año 2017. Este año no tenemos la probabilidad todavía, insisto, aún de que ocurra, porque solamente 5 meses consecutivos en donde la temperatura del Océano Pacífico esté en condiciones negativas, solamente hasta allí podremos declarar un fenómeno de esta naturaleza para Colombia. Entonces, con esto termino, señor presidente, dejándole a la mesa directiva y por supuesto a los senadores presentes 2 documentos muy importantes que hemos entregado el año pasado. Los escenarios de cambio climático, Colombia 2010-2100, senador, para el departamento del Huila, para el departamento del Tolima, para todos los departamentos del país, está la información de cómo va a cambiar la temperatura de Colombia en los próximos 100 años por departamento y qué régimen de precipitación vamos a tener en los próximos 100 años. Esto lo hizo un instituto colombiano como el IDEAM, no lo hizo una agencia internacional, no lo hizo nadie y no se le contrató a una universidad ni pública ni privada para que lo hicieran. Esto lo hizo la institucionalidad nacional, la Autoridad Nacional en Cambio Climático, que es el IDEAM. En este tema también quiero entregarles a ustedes el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero que también arrojamos el año pasado y donde, pues lástima que el senador Robledo se me haya ido, discrepo muchísimo del argumento de quienes sostienen que porque el hecho de que Colombia no emita no tengamos que hacer ninguna actividad asociada a la adaptación al cambio climático, porque Colombia es sujeta de lo que pasa a nivel global. Si nos paramos todos y decimos mejor no hagamos nada porque si igual apagamos entonces nos vamos a ver afectados, pues entonces no habría lugar a poder hacer estos documentos y que los sectores productivos en el país se fueran a preparar. Fíjese que el eje cafetero, senador Macías, en los próximos 100 años tiene la probabilidad de un aumento de casi el 25% de la precipitación actual. Entonces la pregunta sería, si el café en Colombia está adaptado a esa nueva condición o se puede llegar a adaptar a una nueva condición de precipitación, o si el departamento de Cundinamarca puede resistir un aumento de precipitación o una disminución, o las especies o cultivos allí instalados pueden aguantar o no. Ese es un documento que, muy a pesar de lo que señalan aquí, tiene que ser incorporado entre los instrumentos de planificación sectorial. Y por eso traigo el inventario de gases de efecto invernadero, en donde inclusive no es el 3%, como lo señala el senador Robledo, sino el sector de transporte. Colombia emite 178 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. De eso, el sector de energía emite el 77 millones de toneladas. Pero déjenme decirles, el sector de transporte aporta el 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Eso no es un porcentaje menor, es un porcentaje importante. Y tenemos entonces aquí que mandar la señal a todos los municipios y departamentos del país que tienen que contribuir de forma decidida en la reducción de los gases de efecto invernadero en el país. Y el segundo sector que más emite, por supuesto, gases de efecto invernadero es el sector de agricultura, con 76 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, en donde inclusive el cambio de uso del suelo, de bosque por pastizales, que es lo que ha contribuido con la tasa de deforestación de este país,
trae consigo un 36% de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un porcentaje claro, contundente, de que en efecto tenemos que contribuir sectorialmente a la reducción de los gases de efecto invernadero, muy a pesar de que señalen que solamente aportamos el 3% o el 0.3% a nivel global. Ese mensaje no puede salir de la Comisión, presidente, en donde es mejor no hacer nada porque simplemente somos tan chiquitos que no aportamos. Yo creo que ese no debe ser el mensaje que concluyamos en esta comisión, sino todo lo contrario. Esta es la Comisión de Medio Ambiente y de Energía, y la que tiene que propender, por supuesto, para que todos los sectores reduzcan sus emisiones, porque de lo contrario podemos dejar un país en muy mal estado si seguimos de esa manera y avanzando de esa forma. Presidente, gracias. Claro que sí, doctor Franco, de ninguna manera. Además, nosotros somos signatarios de todos estos compromisos internacionales y igual vamos a seguir en nuestra campaña de reducir los gases o la emisión de gases de efecto invernadero, porque estamos comprometidos con el medio ambiente y estamos comprometidos con la preservación de nuestro planeta, y desde esta comisión seguirá ese mensaje invitando a las colombianas y colombianos a que reduzcamos ese efecto nocivo que tienen estos gases, bien sea desde la ganadería, desde la industria, desde las diferentes actividades económicas. Muy bien.